Bien, buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, el día de ayer no pude estar presente porque estaba bastante delicadito de salud. Ahorita todavía estoy. Eh, Voy a hablar un poco suave, eh, así que si no me escuchan bien, me avisan para que les aumente el micrófono. ¿Ya? Bien, estamos viendo sobre el control de personal en quirófano. Ya, para hacer la evaluación de desempeño, vamos a usar diferentes tipos de instrumentos o herramientas. Ya, Doctor, buenas tardes. buenas tardes. Entre esas herramientas, vamos a usar tres más que todo. ¿Ya? Podemos usar un sistema de escalas. ¿Ya? En ese caso, vamos a poner el procedimiento que quiero evaluar, ¿ya? O los que quiero evaluar, y una escala, como están viendo, que puede ser así, con esa forma que es cualitativa, pero también puede ser cuantitativa, con número, ¿no? Del 0 al 10, pongámosle, o del 0 al 5, como ustedes quieran. Ya, en ese caso, pongámosle, si yo voy a usar números, pongámosle que este sea 0, este 1, este 2 y este 4, ¿no? Con puntaje. También se usa de esa manera. ¿Ya? Bien, aquí por ejemplo, yo les he puesto como ejemplo, como están viendo, algunos aspectos que se evalúan en el personal del quirófano, ¿no? Por ejemplo, que se verifica la identidad del paciente y a la persona que yo evalúo voy a marcar, ¿no? Según si cumple o no cumple con eso. Por ejemplo, fíjense, esa persona nunca verifica la identidad. Ya lo marco con X. Equipa el quirófano adecuadamente, casi siempre. Realiza el conteo de gasas, siempre. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ven, en uno de los procedimientos lo hace perfecto, otro más o menos y otro lo hace mal, ¿no? Estas evaluaciones nos permiten ver en qué está fallando cada personal, ¿no? Y además eso nos va a permitir ayudar a guiarlo sobre su trabajo o incluso a tomar decisiones a veces incluso más fuertes, ¿no? Como retiro de personal. Otro instrumento son las listas de cotejo o control, lo que también se suele llamar los checklists. ¿Ya? En este caso se va a hablar, fíjense, la atención al paciente, ¿ya? Y si lo hace o no lo hace, nada más. ¿Ya? No es una escala, entonces, ¿lo hace o no lo hace? Por ejemplo, aquí se presenta amablemente, sí, explica con las maniobras con palabras, no. Cuida el pudor del paciente, sí, ¿no? Entonces, esas cositas nosotros usamos para evaluar. Y la última herramienta es el registro anecdótico, que es el que más suelen usar por ser más fácil, ¿no? Y además suele ser más cronológico. Para esto se abre un libro que se llama justamente Libro de Evaluación de Desempeño y se van registrando los hechos que van pasando que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, en este caso, miren, se pone fecha y ahí se pone, ¿no? Discute realmente con el cirujano durante el desarrollo de la cirugía, amenazando con hacer abandono de la mesa. ¿Ya? O sea, hubo una discusión entre el instrumentador y el cirujano. Este otro, demuestre responsabilidades, conocimiento del procedimiento durante el conteo de gases, ¿no? Ya, entonces se van a ir colocando así
fechas y anécdotas, ¿no? Ya, obviamente a este hay que aumentarle aquí a un ladito una casillita, ya donde se pone de qué personas se está reportando y quién reporta. Ya algunos directamente colocan acá el nombre de las personas que se está reportando y aquí quién reporta. ¿Ya? Bien, entonces en base a eso nosotros hacemos una evaluación de desempeño. ¿Ya? Bien. Esperemos, ya tengo. Ah, ya. Es que no le he modificado. Bien. Ya, a ver. Ya. Bueno. Bien. Ya más ratito le acomodo eso para subirlo. Lo que pasa es que no me he dado cuenta que lo había dejado algunas cositas sin hacer. Bien. Bien, hay que entender que un quirófano tiene que tener características arquitectónicas especiales. Ya son características como que no tiene ventanas, pisos especiales, equipo especial, requiere equipo de alta tecnología y eso significa que tengamos que tener también un sistema eléctrico adecuado. Bueno, y hay confluencia de múltiples servicios. Ya el quirófano van a entrar de medicina interna, de pediatría, de ginecología, etcétera, ¿no? Por eso dice confluyen. De diferentes servicios de salud suelen terminar usando de alguna u otra manera el quirófano. Por lo tanto, el quirófano debe planificar sus actividades y eso se van a encargar ustedes, ¿ya? Hay que tratar de evaluar cómo trabaja ese quirófano. Para eso hay que ver cuáles son las situaciones presentes y pasadas, ¿no? La experiencia. Lo que les mencioné el otro día, por ejemplo, si yo veo que casi todos los días hay 6 cirugías al día, entonces yo planifico para esas 6 cirugías, ¿no? Entonces hay que analizar cómo es el movimiento, ¿ya? Hay que analizar lo que se llama la demanda quirúrgica, ¿ya? ¿A qué se refiere con demanda quirúrgica? Póngale que yo planifico 6 cirugías al día porque tengo ese tiempo, pero yo veo que vienen a pedirme bastante y por lo tanto yo tengo 6 por día, 6 para mañana, 6 para pasado mañana y así tengo una lista larguísima. O sea, mi demanda es mayor, lo cual me va a obligar a que tenga que aumentar horas de trabajo, personal, etcétera. ¿Ya? También hay que ver el tipo de cirugías que usan mi quirófano, ¿ya? O que se está demandando. Puede, por ejemplo, que en la clínica donde ustedes están trabajando, todos los días se opera apendicitis, vesículas, pero de pronto contrataron a un urólogo y el urólogo va a empezar a hacer, vamos a decir, cirugías de uretra, de riñón, etcétera, que no tenían. Entonces está demandando
equipo especial, otro tiempo, etcétera. ¿Ya? Hay que ver. Esa es la demanda. Lo que te solicitan, ¿no? A quirófano, te están solicitando pausar para tipos de cirugía nuevos o están aumentando la cantidad de pacientes que necesitan cirugía. La oferta es lo que ustedes dan, su capacidad que ustedes pueden ofertar. Y eso depende de las instalaciones, en primer lugar. ¿Cuántas salas quirúrgicas tengo dentro de mi quirófano? Si tengo 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de personal tengo en mi quirófano? Ya tengo de repente 3 salas quirúrgicas, pero apenas tengo 2 anestesistas, entonces no puedo cubrir más que 2, ¿no? 2 salas quirúrgicas y otra no se la usará porque me falta un anestesista. ¿Ya? Entonces yo voy a ver mi oferta, cuánto yo puedo ofertar en base también al personal que yo tengo. Eso incluye los instrumentadores, anestesistas, etcétera. Ya los insumos, que es todo lo que se gasta, ¿no? Estamos hablando de hilos, gasas, compresas de gasa, etcétera. Ya también qué capacidad yo tengo en base a mis insumos. ¿Ya? Y por último, lo que es el tiempo con el que dispongo. ¿Ya? Supongamos que tengo un quirófano con 3 salas quirúrgicas y en un turno puedo en cada una hacer 6 cirugías. Por lo tanto, yo tengo para hacer 18 cirugías al día. Si yo estoy con personal completo, puedo de repente cumplir las 18. Pero pongámosle que un instrumentador está de baja porque se enfermó, otra porque se embarazó, el anestesista también no pudo conseguir reemplazo, entonces puede que de 18 me baje a 12, porque apenas puedo cubrir 2 salas quirúrgicas. Entonces yo voy a planificar en los siguientes días solamente 12 cirugías. ¿Ya? Y eso tengo que gestionar también ya en base a todo lo que estamos viendo. Y en cuanto al tiempo, voy a ver cuánto demora cada cirugía. Porque pudiese, pongámosle, que yo estoy planificando 6 cirugías, pero pongámosle que ese día me tocaron puro apendicectomías. Y son cirugías cortitas. Entonces de repente terminan rápido y yo tengo campo para otras 2 extra. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ver, dependiendo del tiempo de cirugía, ya de repente tener un campo disponible probable para 2 más. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, por lo tanto, los 3 pilares básicos para la planificación, lo que decía el rato, la infraestructura que dispongo, cuántos quirófanos, dependencias, equipamiento. Por si acaso, en dependencias hay que hablar también, y eso me está olvidando hablar ratito, no solamente de lo que tengo en infraestructura dentro del quirófano, sino también lo que tengo dentro de la clínica. Ya pongámosle que yo tengo un quirófano que puede hacer 6 cirugías al día, pero solamente voy a tener 4 camas disponibles en piso. Entonces solamente puedo hacer 4. ¿Ya? Normalmente, cuando yo programo cirugía, debo hacer que en sala se me reserve la cantidad de camas para esas cirugías, ¿no? Digo normalmente porque a veces hay situaciones de emergencia que nos quitan camas, ¿ya? Si hubo un caso, por ejemplo, de un aborto, perdón, de un embarazo ectópico que teníamos que operar en la noche, entonces ya me quitó una cama. Ya más tardecita tuve un paciente que se le cortó la arteria humeral en un accidente, tuvieron que operar urgentemente, ya me quitó la otra cama. Entonces me quedé solamente con 4, ya, pero tengo 6 cirugías. Entonces voy a tener que cancelar 2, ¿no? ¿Ya? Entonces debo procurar también planificar eso, hacer que me reserve las camas adecuadas, que no siempre están disponibles, pero siempre se va a procurar obviamente que haya. Ahora dependerá mucho de la infraestructura, porque hay clínicas que pueden tener muchas camas libres, ¿no? Entonces
pudieses ya tener más libertad de reservar camas para eso, ¿no? El equipamiento que pueda tener. En cuanto a los insumos, cuánto tienen ustedes en stock y cuánto personal tienen disponible. Entonces, en base a estas tres cosas, ustedes tienen que programar sus actividades. Tienen que analizar su capacidad de infraestructura, su capacidad de insumos y su capacidad de recursos humanos. La infraestructura no podemos modificarlo, obviamente, porque eso es fijo, a menos que hagan construcciones mucho a futuro. Insumos se puede modificar, porque obviamente pudieses pedir que compren cierta cantidad de insumos, ahorita vamos a hablar de eso. Y recursos humanos, se pudiese solicitar contrataciones nuevas o reemplazos, ¿no? Eso dependerá mucho del departamento de personal de cada institución. Bien, en cuanto a la infraestructura, bueno, lo que les decía al rato aquí, es importante saber cuántas salas quirúrgicas tengo disponibles, ya el tipo de quirófano, porque aquí también hay que tomar en cuenta qué tipo de quirófano. Generalmente se suelen dividir en dos de forma genérica: quirófanos sépticos y quirófanos asépticos. Generalmente en toda institución clínica grande vas a tener esas dos salas como mínimo. Una sala para cirugías sépticas y otra para cirugías asépticas. ¿Ya? Le decimos cirugía séptica a las que entran contaminadas a quirófano o las que se van a contaminar durante el proceso. Por ejemplo, cuando se opera un colon de emergencia, se va a abrir el intestino, entonces eso se opera en una sala quirúrgica de tipo séptica. En cambio, una vesícula en una aséptica. ¿Ya? Ahora, algunas otras instituciones también dividen los quirófanos dependiendo de las camas y el procedimiento. Lo dividen en una sala de cirugía general, una de cirugía ginecobstétrica y otra de cirugía traumatológica. ¿Ya? Otros también incluso incluyen cirugía cardiovascular, de eso dependiendo, personalmente, de los hospitales. ¿Ya? La cantidad y tipo de intervenciones quirúrgicas. ¿Cuántas intervenciones y qué tipo? Ya son más grandes, son menores, mayores, y el tiempo de uso del quirófano, analizándolo con lo que se conoce como tiempo muerto. Le llamamos tiempo muerto al tiempo en el cual el quirófano no está funcionando. En teoría, les digo en teoría porque no siempre es así, un quirófano debería trabajar las 24 horas del día sin parar. Ya, aquí nunca he visto eso, Bolivia. Bueno, en el japonés a veces hemos llegado a completar 24 horas. Pero, sin embargo, cuando estuve por Japón, hay procedimientos quirúrgicos que se programan a las 3 de la mañana, 4. Estoy hablando de programadas, no de emergencia. Porque ahí los quirófanos estaban 24 horas, ¿ya? Para que el quirófano sea rentable, ¿ya? Entonces se analiza igual lo mismo acá. Se ve cuánto es el tiempo muerto en relación, perdón, al tiempo que verdaderamente se usa el quirófano. ¿Por qué es necesario analizar tiempo muerto? Porque se debe proponer actividades en el tiempo muerto. ¿Ya? En otras palabras, fomentar el uso de quirófano para otros tipos de procedimientos que muchas veces salen de la institución. Bien, en cuanto a insumos, tenemos que hacer un manejo eficiente, y para eso lo primero que ustedes tienen que hacer es conocer las preferencias. Esto se me ha movido. Bueno, cuando nos referimos a conocer las preferencias, significa que ustedes, lo que les mencionaba anteriormente, deben conocer lo que tiende a usar sus cirujanos. Pónganle que ustedes en la clínica donde trabajan, ese quirófano lo usan, pónganle 3 cirujanos, pero otros 3 cirujanos usan como hilo, pónganle el prolene. Ya, pero ustedes tienen stock solamente mononylon, entonces ese stock no se va a mover, porque sus cirujanos no usan mononylon, usan prolene. En cambio, si ustedes tuviesen en su stock prolene, ese hilo se mueve. Entonces, ustedes tienen que conocer la preferencia
de sus cirujanos, de sus anestesistas, en cuanto a los insumos que ellos usan. Eso es más que todo para evitar siempre el sobrestock. Que el sobrestock es cuando me está sobrando cosas o no se están usando, ¿no? ¿De qué me sirve que compre, pongámosle, una marca de bránulas si ninguno de los profesionales de ahí lo usan? Entonces tengo que buscar cuál es su preferencia para que usen los insumos que yo tengo en quirófano. ¿Ya? Bien, también tengo que planificar y calcular la reposición de los insumos. Eso significa tengo que planificar cuándo solicitar que compren más, ¿ya? Y cuánto tengo que pedir. Ya para eso yo tengo que conocer cada producto y sus aplicaciones. Entonces tienen que saber cómo se usa cada cosa. ¿Ya? Por ejemplo, los electrodos que se van a usar para colocar el monitor cardíaco. Ya hay que ver qué productos, cómo son, cómo se aplican. Y en base a eso, yo también voy a ir haciendo la solicitud. Tengo que ir manejando mis propias estadísticas previas de consumo. Esto es importante y no es muy difícil. Simplemente es anotarse, por decirles cuánto gastan de algo en cada mes. ¿Ya? Y a través del tiempo van ustedes mejorando su estadística. Pongámosle que en los 3 meses anteriores usaron como electrodos, pongámosle que usaron, en un mes usaron 90, en otro mes, pongámosle, usaron 120, en el otro mes usaron 150. ¿Ya? Saco un promedio, ¿no? Lo sumo y lo divido entre 3, en este caso, me daría 120. Entonces voy a pedir que me compren 120 por mes. ¿Ya? 120 por mes. ¿Ya? Y voy manejando este. Puede que con el tiempo vaya la tendencia aumentando. Por ejemplo, en este mismo hay una tendencia de aumento, se llama fijo. ¿Ya? Puede que el otro mes baje 80, etc. Entonces, yo saco un promedio en base a mis estadísticas y en base a eso yo solicito cuánto voy a necesitar. ¿Ya? También tengo que analizar cuánto tardan en proveerme. ¿Ya? Supongamos que la provisión entre lo que es las cotizaciones, el tiempo de entrega, etcétera, a mi solicitud van a tardar 2 meses. Ya, ponle 2 meses tardan para entregarme desde que yo solicito. Sabiendo que yo necesito 120 por mes, ¿cuánto tengo que pedir? Sería 2 por 120, entonces pido 240 cada 2 meses, ¿no? Así yo tengo 2 meses cubiertos. ¿Ya? Entonces tengo que saber cuánto se tarda todo el proceso desde lo que yo solicito hasta que me lo entrega, ¿no? Y eso es las cotizaciones, ya, solicitudes, transporte, etcétera. Bien, tengo que saber cuál es mi stock habitual. ¿Ya? Stock habitual, digamos, a lo que es insumo común, lo que se usa bastante, y también pues especiales, pero de uso diario y en cantidades. ¿Ya? Y el stock de seguridad es el que me va a permitir, en caso de que haya una ausencia prolongada de entrega. ¿Ya? Ya, pongámosle el mismo ejemplo al rato. Mi stock habitual es 120 mensual, de lo que sea, de electrodos, pongámosle. Ya sabemos que la entrega es cada 2 meses. Ya, tendría que solicitar, por lo tanto, 240. Esos 240 sería mi stock habitual. Yo debo mantener en esa cantidad. Va a ir bajando conforme voy consumiendo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que por algún motivo ya no se ha comprado, ya, o pasó algo que retrasó la compra o hubo mayor gasto? Entonces tengo que tener algo que se llama stock de seguridad. Que el stock de seguridad es el 50% del stock habitual. ¿Ya? Mi stock habitual, como es 120, el 50% de esto es 60.
¿no? Entonces, mi stock de seguridad es 60. ¿Cuánto debo pedir? 300. Pido 300, sabiendo que 240 es lo que voy a consumir, y mi 60 es mi stock de seguridad. Y eso es por si acaso se atrasan, o por si ese mes use más de lo habitual. Entonces yo tengo que tener así. Ustedes tienen que manejar stock habitual y stock de seguridad. Algunos te aumentan un poco el stock de seguridad. Eso depende de mucho de la institución. Yo manejo así con 50% y funciona bien. Pero pudiesen, en vez de usar 50% de lo que es stock habitual, te van a decir que incrementes el valor de un mes del stock habitual. En otras palabras, en vez de multiplicar por 2, multiplicas por 3, ¿no? 2 meses, que es lo que tarda, más 1 por seguridad. ¿Ya? Entonces, aumentaría el valor, pero eso depende mucho de la institución donde usted trabaja. Bien, entonces, ustedes van a hacer así para calcular la cantidad de insumos que van a comprar, o que van a solicitar, porque ustedes no lo compran en realidad. ¿Ya? Y tenemos que solicitar nuestra compra de forma programada. O sea, si yo sé, por ejemplo, que 2 meses tarda todo el proceso, entonces me anticipo y cada 2 meses hago la pedida, pero con 2 meses de adelanto, sabiendo que va a tardar todo ese tiempo. Entonces tengo que programar cada cuánto voy a hacer mis solicitudes de compra, ya para que hagan las licitaciones y todo lo demás que tengan que hacer. Ya, también podemos hacer compras de emergencia. Las compras de emergencia es cuando hemos sobrepasado el gasto habitual y hemos sobrepasado o estamos cerca de sobrepasar el stock de emergencia. O sea, cuando se nos están agotando tanto mi stock habitual más mi stock de emergencia. Se me están acabando o ya se me acabó, puede ser. En ese caso, tengo que solicitar una compra de emergencia con 3 presupuestos. ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, multiplicar por 3 el valor habitual que yo solicito. ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, en el anterior caso, mi stock habitual era 120, entonces multiplico eso por 3 directamente y tengo 360 y pediré eso como compra de emergencia. ¿Ya? Y tengo que justificar la necesidad. O sea, tengo que obviamente decir por qué estoy haciendo esa compra sin haberla programado, ¿no? Y en ese caso, pues ustedes explicarán diciendo se gastó más rápido porque hubo más cirugías, más de ese tipo, no, alguna cosa así, ¿no? O se arruinó una parte, se dañó por algún motivo, etcétera, ¿no? Justifican el por qué es urgente y por qué no es programado. Pero este lo vimos en el anterior, esto que tenía que quitarlo. Bien, la actividad quirúrgica de urgencia nos altera toda la planificación que pudiésemos tener, tanto como decía rato, en tiempo, horarios o incluso hasta en stock. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se puede determinar cuántas emergencias va a tener un mes. Es muy difícil de estandarizar. No se puede estandarizar. Las emergencias llegan cualquier rato. Puedo tener un mes que en todo el mes tengo 1 o 2 cirugías de emergencia, como puede tener que tengo un mes que en todos los días tengo cirugías de emergencia. Es bien variable. No se puede estandarizar. Incluso coordinar no se puede. O sea, no puedo coordinar con los médicos. No le pueden decir al médico no opere porque no está planificado. Son emergencias. Entonces, son difíciles de manejar. Y por lo tanto, me altera por completo toda mi actividad programada, obligando a mover horarios, a reacomodar lo que son los quirófanos. Incluso a veces me va a obligar a suspender cirugías programadas. ¿Ya? Hay situaciones en las que, por ejemplo, me van a entrar 3 cirugías de emergencia en ese día
y voy a tener que suspender 3 programadas. Para el día siguiente, para más tarde, no sé, eso ya dependiendo de cómo lo han planificado. Así que necesita una asignación particular. ¿Y a qué se refiere esto? A hacer una planificación aparte, extra, de los mismos 3 que hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, en infraestructura, no siempre vamos a poder hacerlo, pero si tenemos un quirófano suficientemente grande, sí. ¿Qué podemos hacer en cuanto a infraestructura para asignar emergencia? Pongámosle que yo tengo 3 salas quirúrgicas en el quirófano, entonces 2 la uso para programadas y una la uso para urgencias, ¿no? Vamos a ponerlo urgencias. Entonces tengo una sala que no la voy a tocar, la tengo ahí lista, pero no la uso. Uso 2 solamente para todas las programadas y tengo una lista para las emergencias. ¿Ya? También puedo reorganizar horarios. Ya puede que, pongámosle, en transcurso del día, pongámosle que trabaja ese quirófano de 8 de la mañana a 8 de la noche, pongámosle. Entonces pongo 2 horas en la mañana, pongámosle de 8 a 10 de la mañana, un horario para emergencia, ya de 10 a 12, o pongámosle de 10 a 14 para cirugías programadas, de 14 a 15 para cirugías de emergencia, de 15 ya, a 18, pongámosle, para cirugías programadas, y de 18 a 19 para cirugías de emergencia. Ya, estas horas que estoy reservando no significa que usted va a decir al paciente, ah, no, espérense hasta las 2 de la tarde, que es la otra hora que tengo de emergencia. No, sino que estas horas que yo estoy reservando al principio, al medio y al final, sirven para jugar los horarios de estas de acá. Ya, por ejemplo, si yo sé que se me está entrando una emergencia, más o menos, el cirujano te dice, voy a meter una cirugía de urgencia, ya, entonces la cirugía que estaba programada por una hora, la puedo atrasar un poco o adelantar, porque tengo 3 horas extra de juego, ya, entonces juego con los horarios, no, y así no suspendo cirugías, ya, eso hago cuando tengo una infraestructura y puedo manejar eso, ¿ya? Así yo tengo esa asignación solamente para eso. Claro que puede que te sobrepase, pero te va a ayudar a resolver las emergencias. En cuanto a insumos, eso ya le hemos hablado un ratito. Tienen que tener siempre su insumos de emergencia, su stock de emergencia para justamente estos casos. Y en cuanto a recursos humanos, también hay que tener una política de trabajo en caso de que me falte personal. ¿Ya? ¿Ya? En algunas clínicas, pongámosle que ustedes son 2 instrumentadoras, un anestesista, su cirujano, pero todo ese equipo está trabajando y necesito de emergencia meter un paciente. Entonces, tengo que tener contactos para llamar a otro personal extra que de repente pertenezca a la misma institución, pero está en su descanso, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros le llamamos a ese personal de apoyo. Nosotros tenemos un personal fijo y uno de apoyo, ya que generalmente el de apoyo es que está de descanso, pero que se lo puede llamar en caso de que se lo necesite. ¿Ya? Ahí hay que tener esos contactos para que en caso de que se necesite a ese, se los llame. Por ejemplo, en la mayoría de los quirófanos no van a tener, por ejemplo, anestesistas fijos. No tienen. La mayoría de las clínicas pequeñas no tienen un anestesista fijo, pero ustedes tienen que tener por lo menos 3 o 4 contactos. Uno que sea el fijo, que siempre lo llaman, y los otros 3 cuando necesiten uno más extra. ¿Ya? Y lo mismo para el resto del personal. Entonces tienen que tener siempre un personal de apoyo para apoyarlos en situaciones de emergencia.
Bien, ¿qué documentación tengo que usar? O tengo que manejar, perdón, en quirófano. Ya tengo que llevar siempre un librito de registro de intervenciones. Es simplemente un libro donde ustedes van a anotar las cirugías programadas y de urgencia, ¿no? Ustedes mismos van anotando ahí las horas que tienen disponibles y van marcando sus programaciones. Y cuando hay una urgencia, también la anotan ahí, ¿no? Registrando que ha ocurrido esa cirugía. Luego tenemos el libro de report, que eso por si acaso nosotros también le llamamos libro de pase turno. Es un libro donde nosotros anotamos todo lo que pasó en el turno, qué estamos dejando pendiente en el turno y qué cosas son importantes que tomen en cuenta el turno siguiente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que ustedes acaban de tener una cirugía y faltó que salga del horno, que han metido para esterilizar un equipo, falta una hora en que salga ese equipo, entonces la nota en el report, le avisan a la encargada para que lo tenga en cuenta, ¿ya? Todos los eventos del turno se anotan en ese libro. Bueno, mañana seguimos. Se cuidan, chao chicos.